buenas noches. Hoy voy a hacer un video acerca de el aparato respiratorio en la medicina veterinaria. Este posibilita el intercambio de gases entre la sangre y el aire. Se entiende por respiración no solamente el transporte de gases hacia las células y desde ellas, sino también los procesos químicos de oxidación que, con ayuda del oxígeno, tienen lugar en las células. El aire llega a los pulmones a través de las vías aéreas y una vez allí el oxígeno del aire inspirado se difunde a la sangre, el anhídrido carbónico desde la sangre hacia el aire expirado. Este aparato respiratorio está compuesto por segmentos orgánicos que conducen el aire y otros en los que se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Empezaremos con, la vía superior. La vía aérea superior empieza con la nariz. El concepto de nariz incluye también a la cavidad nasal y los senos paranasales. Está limitado en su región dorsal por los huesos nasales y lateralmente por el maxilar. Ventralmente por la apófisis palatinas del hueso incisivo, del hueso maxilar y del hueso palatino. La cavidad nasal está cerrada caudalmente por la lámina cribosa del hueso etmoides. El septo de la nariz divide ambas fosas nasales y está formado por el cartílago, mas no por hueso. El cartílago que lo conforma es cartílago hialino. La nariz y sus dos vestíbulos nasales están sostenidos por otros varios cartílagos, además, que ventral y dorsalmente se fijan como cartílagos de la pared lateral en el extremo rostral del tabique nasal. Los cartílagos de la pared lateral están en contacto entre sí en todos los mamíferos domésticos, a excepción del equino. Existen además los accesorios, cartílagos. En el cerdo, el septo está apoyado sobre el hueso rostral. Esto debido a la tan específica nariz que tienen los suidos. El vestíbulo de la nariz continúa con una piel externa pigmentada. Allí se encuentra el límite neto con la mucosa nasal. En el equino, este lugar, en la proximidad de este límite, se abre la región de la piel externa al conducto nasolagrimal. Las cavidades nasales terminan caudalmente en el fondo de la nariz, esto a nivel del etmoides, el hueso etmoides, separadas por el ya mencionado septo de la nariz. En esta luz de las cavidades nasales se proyectan los cornetes nasales. La mucosa nasal descansa sobre un plexo vascular en el que se producen numerosas anastomosis arteriovenosas. Los cornetes nasales son láminas cartilaginosas u osificadas cubiertas de mucosa nasal. Estas son formaciones, en su mayoría, del hueso etmoides. El cornete nasal ventral no tiene relación alguna con el etmoides, es una formación del hueso maxilar. En el caso del perro, el canino, este cornete nasal muestra pliegues secundarios transversales, mas en el felino, el gato, es pequeño. Los espacios entre los cornetes nasales se llaman meatos nasales, los tan conocidos, siendo de esta manera meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral. El meato nasal dorsal conduce directamente al fondo de la cavidad nasal, hacia la mucosa olfatoria. De esta manera también se le conoce como meato olfatorio. El meato nasal medio es entre los cornetes nasal y ventral, entre los cornetes dorsal y ventral, y se comunica con los senos paranasales, que ya se mencionarán a continuación, por eso se le conoce también como meato sinusal. Y luego está el meato nasal ventral, que conduce el aire hacia la faringe, estando entre el cornete nasal ventral y el suelo de la cavidad nasal. Al movilizar el aire al resto del aparato respiratorio, también se le conoce como meato respiratorio, siendo que cada meato se le conoce debido a su función o alguna característica que tenga. Desde las cavidades nasales se imaginan en los huesos del cráneo las cavidades de los senos paranasales, los ya mencionados diversas veces en esta presentación. Los senos paranasales están poco desarrollados en animales jóvenes y van aumentando de tamaño a medida que aumenta la edad. Estos reducen el peso específico del cráneo, haciendo más fácil su sostén. ¿Por qué esto es importante? Porque los animales necesitan poder soportar el precio del cráneo. Si todo el cráneo fuera una osificación completa, no podrían sostener con los músculos del cuello. Es por eso que es tan importante la presencia de estos orificios en el cráneo, estos huesos neumáticos.
El seno maxilar neumatiza, importante, la parte caudal del hueso maxilar, en el equino. Este seno está dividido por un tabique óseo. El tabique del seno maxilar en un seno maxilar rostral y un seno maxilar caudal. El seno frontal neumatiza, a su vez, el seno frontal, ubicado entre las cavidades nasal y craneal, en el equino. Como no podía ser de otra forma, cambia, siendo que el seno frontal se comunica con la cavidad del cornete nasal superior y presenta una comunicación con el seno maxilar caudal. Pasaremos ahora a la vía aérea inferior. Empezamos con la laringe. Este órgano es hueco, tan conocido de forma tubular y ubicado bilateralmente, comunicando la faringe y la tráquea. La pared de la laringe está determinada por la estructura de los cartílagos de la laringe. Son formaciones impares. Hablamos de los cartílagos de la laringe. Y a excepción de las aritenoides, son formaciones impares con simetría bilateral. La epiglotis, uno de los cartílagos, es el techo de la laringe o epiglotis, está sostenido por el cartílago epiglótico. Forma filiforme. ¿A qué nos referimos? A una forma de hoja. Y tallo o peciolo fijado al cartílago tiroides. La lámina con forma filiforme o de hoja descansa detrás del velo del paladar. Durante el acto deglutorio se desplaza en dirección caudal hacia la entrada de la laringe. El cartílago epiglótico está formado por cartílago elástico. En el caso de los rumiantes y en el suido, antes de su bifurcación, se desprende de la tráquea hacia el lado derecho del bronquio traqueal. Al lado de la tráquea discurren bilateralmente la vaina propia cartílago tiroides, con forma de escudo, conforma la pared lateral y el suelo de la laringe, compuesto por el cartílago hialino. Posee un cuerpo ventral y dos láminas laterales, la derecha y la izquierda. En todos los mamíferos domésticos, obviamente con excepción del equino, el cuerpo forma un suelo completo del conducto de la laringe. En el equino consta apenas de un delgado sendero, situado rostralmente y apoyado en la epiglotis. Los cartílagos aritenoides, ya mencionados, son los únicos que no son impares. Son pares y están formados por cartílago hialino, cubriendo como un techo el espacio dorsal entre las láminas del cartílago tiroides, en la medida en la que se unan medialmente uno con otro. El cartílago cricoides, tan conocido, cartílago anular, rodea como un neumático el extremo caudal de la laringe y está formado por cartílago hialino. La cavidad de la laringe tiene lugar por la corona laríngea, o entrada de la laringe, formada por la epiglotis, el pliegue ariepiglótico y el cartílago aritenoides. Después de la entrada está el vestíbulo de la laringe. A mitad de la laringe, la cavidad se estrecha por la glotis y a caudal de esta se dilata para formar la cavidad infraglótica, que por su parte se continúa con la tráquea. En el caso del equino y el canino, el perro, se forma lateralmente un bolsillo o ventrículo laríngeo en una entrada limitada por el pliegue vestibular y caudalmente por el pliegue vocal. Pasando a la tráquea, tan importante este órgano de forma tubular, continúa caudalmente el cartílago cricoides al cartílago cricoides de la laringe, compuesta por anillos de cartílago hialino, abiertos en la región dorsal. Estos cartílagos, sin embargo, serán un poco más duros que en el de la laringe. Este número de cartílagos difiere según el animal, unidos entre sí por ligamentos, y están unidos por el músculo traqueal. Está en el cuello en posición ventral a la columna cervical y al músculo largo del cuello, ingresando en la cavidad torácica por la abertura torácica craneal y se divide a la altura del quinto espacio intercostal dorsal al corazón en dos bronquios principales. En el caso de los rumiantes y en el suido, antes de su bifurcación se desprende de la tráquea hacia el lado derecho el bronquio lateral, el bronquio traqueal. Al lado de la tráquea discurren bilateralmente la vaina propia de tejido autoconectivo y la arteria carótida común con el tronquio vagosimpático. Pasaremos ahora a hablar de los pulmones, los grandes protagonistas del aparato respiratorio. Dos pulmones, derecha e izquierda. Estos órganos esponjosos y elásticos llenos de aire ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Los pulmones llenan los dos sacos pleurales que los recubren externamente como pleura pulmonar o visceral. Entre la pleura pulmonar y parietal queda una cavidad llena de líquido pleural seroso. El color de los pulmones dependerá de su contenido de sangre. La cara costal del pulmón está dirigida hacia la parte costal.
la cara mediastínica hacia el mediastino, y a su vez la cara diafragmática está apoyada en el diafragma. Bastante sencillo. El borde dorsal obtuso del pulmón se opone al borde ventral agudo. Cranealmente, el vértice pulmonar se introduce con las cúpulas pleurales dentro de la cavidad visceral del cuello, a través de la abertura torácica craneal. Los pulmones están compuestos por parénquima pulmonar y tejido intersticial. El tejido intersticial está compuesto por tejido conectivo fibroso, elástico y colágeno. El pulmón está recubierto superficialmente por la pleura pulmonar. Debajo de esta está la cápsula de tejido conectivo que desprenden, según cada especie, tabiques más marcados en bovinos o menos marcados en equinos. Como no podía ser de otra forma, en el equino es diferente. Los pulmones tienen una estructura de conductos compuestos por túbulos y alvéolos. Los dos bronquios principales se dividen en bronquios lobulares. Esta conformación difiere en el pulmón derecho y en el izquierdo según los diferentes mamíferos domésticos. Cada bronquio pertenece a un lóbulo correspondiente. Bronquio craneal a lóbulo craneal, etc. Por ejemplo, bronquio accesorio, lóbulo accesorio. El lóbulo accesorio se encuentra dentro del receso del mediastino. Este se halla entre el mediastino, la vena cava caudal, envuelta en su pliegue de la vena cava, el pericardio y el diafragma. En el perro, el canino y el cerdo, el suido, aún con mayor frecuencia en el gato, el felino, una parte del lóbulo accesorio está situada por fuera del receso del mediastino. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, tardes, noches. Hoy les voy a hablar del sistema cardiovascular. Este está compuesto por el corazón, los vasos y estos son órganos que lo componen. Los vasos sanguíneos circulan la sangre por el cuerpo. Los linfáticos son un sistema de drenaje por su parte y conducen los líquidos corporales en forma de linfa desde el intersticio celular de retorno hasta la sangre. El corazón, por su parte, es un órgano muscular situado en la cavidad torácica. Este está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. El corazón funciona como una bomba que impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. La sangre oxigenada se bombea desde el ventrículo izquierdo al cuerpo, mientras que la sangre desoxigenada regresa al corazón a través de la aurícula derecha. Este órgano es hueco y está compuesto por el miocardio, el músculo cardíaco, y está recubierto por una cavidad cerrada, por el pericardio, localizado en el mediastino, que podemos ver en la imagen. El pericardio es la cubierta fibrocerosa del corazón. Es esencialmente un saco en el que su luz, la cavidad pericárdica, es muy pequeña, formando una hendidura capilar. Esta cavidad contiene un líquido pericárdico que en su caso de infecciones puede ser secretado de forma abundante. El pericardio puede diferenciarse de adentro hacia afuera como pericardio seroso y pericardio fibroso. A su vez, el pericardio seroso se puede dividir en lámina visceral y lámina parietal. Esta lámina visceral está unida a la pared del corazón, formando la estructura anatómica conocida como el epicardio, recubriendo al músculo cardíaco, los vasos coronarios y la grasa de la superficie del corazón. Esta grasa que podemos ver como la parte blanca en el corazón de la imagen. La lámina visceral se continúa en la base del corazón con la lámina parietal, el pericardio seroso, y recubre los atrios y raíces de los grandes vasos. Por su lado, el pericardio fibroso se continúa con la adventicia de las grandes arterias y venas del corazón. Ventralmente, el pericardio fibroso se continúa con los ligamentos pericardioesternal y pericardiofrénico. El ligamento pericardioesternal inserta el pericardio en el esternón y en el perro también inserta en el diafragma por medio del ligamento pericardiofrénico. El pericardio fibroso es recubierto por la pleura mediastínica. Entre la pleura y el pericardio de ambos lados discurre en la base del corazón y el nervio frénico. El corazón se localiza en el mediastino, a la izquierda del plano medio, entre la tercera y la sexta costilla, en el caso del gato y el perro, alcanzando hasta la séptima. El corazón tiene una forma cónica, como podemos ver en la imagen, diferente de la forma que nos han mostrado en la cultura popular, con la base dirigida hacia arriba, la parte más ancha, y la punta al esternón, un cono invertido. La base del corazón se localiza a la altura de la mitad del tórax. El corazón consta de una mitad arterial izquierda y una mitad venosa a la derecha. Cada una tiene 2 cámaras, una cámara previa o atrio cardíaco y una cámara principal o ventrículo del corazón.
Estas mitades derecha e izquierda están separadas por el septo tabique interventricular. Las cámaras previas o atrios se localizan en la base del corazón, en la parte superior, y rodean con sus aurículas o orejuelas cardíacas a la parte inicial de la aorta y del tronco pulmonar. El corazón tiene forma cónica hacia la punta o vértice y se presenta en ambos lados de forma aplanada, por la forma del tórax. El borde craneal se apoya en el timo, en animales jóvenes, y el borde caudal en el diafragma. La superficie derecha presenta desde la corona del corazón o surco coronario hasta la punta del corazón el trayecto del surco interventricular subsinusal. En la superficie izquierda transcurre desde el surco coronario hasta el tercio distal del borde craneal el surco interventricular paraconal. Este surco marca sobre la pared externa del corazón la posición del septo tabique interventricular. En cuanto a los atrios, en el atrio derecho desembocan ambas venas cavas y el seno coronario. En el septo interauricular, cerca de donde desemboca la vena cava, caudal, se encuentra la fosa oval, resto del agujero oval, que estuvo abierto durante el periodo fetal. En el atrio izquierdo se recibe la sangre ricamente oxigenada que fluye hacia dicha cavidad desde las venas pulmonares. La orejuela o aurícula cardíaca izquierda es similar a la del atrio derecho. En cuanto a los ventrículos, el ventrículo derecho con forma de media luna se sitúa cranealmente al ventrículo izquierdo, aunque no alcanza la punta del corazón. Este ventrículo recibe sangre venosa a través del orificio atrioventricular, desde el atrio derecho y la bombea a través de su tracto de salida, el cono arterioso, hacia el tronco pulmonar y los pulmones. El ventrículo izquierdo comunica a través del orificio atrioventricular izquierdo con el atrio izquierdo. Se extiende sí hasta la punta del corazón, teniendo una pared significativamente más gruesa que la del ventrículo derecho. Las paredes del corazón constan de 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio es una capa plana y delgada. Esta reviste todo el espacio interior del corazón, recubre las válvulas cardíacas, las valvas, y se continúa como la túnica íntima de los vasos sanguíneos. El miocardio, por su parte, es el músculo del corazón, siendo el músculo estriado. El epicardio recubre como una capa plana la pared del corazón. En cuanto vamos a ver la circulación mayor y menor, algo bastante importante a lo que refiere al aparato circulatorio. En cuanto a la circulación menor, la sangre no oxigenada y llena de dióxido de carbono ingresa al corazón por la vena cava, entrando al atrio derecho, luego pasando al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, luego pasando por la válvula semilunar pulmonar, llegando a la arteria pulmonar que llega a los pulmones, siendo la única arteria que lleva sangre sin oxigenar. Al llegar la sangre a los pulmones, se lleva a cabo el intercambio gaseoso por los alvéolos, luego regresando a través de la vena pulmonar, siendo la única vena que transporta sangre oxigenada, al revés que la arteria pulmonar. Ingresando el corazón por el atrio izquierdo, y luego por la válvula mitral o válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente ingresa la válvula semilunar aórtica, ingresando hacia la arteria aorta, la cual lleva la sangre oxigenada al resto del cuerpo, empezando la circulación mayor o sistémica, de la cual les hablo ahora. La circulación mayor o sistémica, es cuando la sangre sale del corazón por medio de la arteria aorta. Esta va hacia el resto del cuerpo, formando el arco aórtico. La primera ramificación sería el tronco brachiocefálico, dividiéndose en la arteria subclavia derecha, dando 2 ramificaciones, la arteria torácica externa y la interna, yendo al piso de la cavidad torácica, dando luego a las arterias intercostales ventrales. El tronco brachiocefálico da origen a la arteria carótida derecha, irrigando la cabeza junto a la carótida izquierda, de lo cual se hablará en la angiología de cabeza y cuello, por cierto. Tras el tronco brachiocefálico tendremos a la arteria subclavia derecha, a la izquierda, ramificándose entre la carótida izquierda, irrigando la cabeza y la torácica interna y una torácica externa. Finalmente, la aorta da paso a las ramificaciones conocidas como arterias vertebrales, después cruzando al diafragma por el hiato aórtico. A modo de paréntesis, la torácica interna pasa el diafragma y se convierte en la arteria epigástrica craneal y posteriormente en la epigástrica caudal. En diafragma, la arteria frénica irriga el diafragma. El tronco celíaco da origen a la arteria hepática, que, como su nombre dice, irriga el hígado.
y la arteria gástrica irrigando el estómago y la arteria esplénica irrigando el vaso. Luego está la arteria mesentérica craneal irrigando el intestino delgado. Luego la arteria renal irrigará los riñones y la gonadal irrigará las gónadas del animal dependiendo del sexo. La arteria ilíaca, circunfleja, profunda, irrigará los músculos de la pared abdominal y la mesentérica caudal, contraparte de la mesentérica craneal, irrigará al intestino grueso. Y luego la cuadrificación de las ilíacas tendrá dos ilíacas, unas internas y dos externas. Las internas irrigando a los órganos de la cavidad pélvica y las externas al miembro pelviano. Después, la arteria pasará a llamarse arteria sacra media o mediana, llegando a la cola del animal. Esta última se bifurcará en el tronco pudendo epigástrico. Hablando de las venas son comúnmente satélites, yendo junto a las arterias ya mencionadas y usando los mismos nombres. La sangre regresa al corazón por la vena cava craneal. La vena cava craneal da una vena subclavia derecha. La vena subclavia derecha se subdivide en una vena torácica interna y una vena torácica externa. Y la vena subclavia izquierda da origen a la vena torácica externa y torácica interna igualmente. De la vena subclavia salen las venas yugulares, irrigando la cabeza, siendo las venas satélites de las carótidas. Tendremos yugulares interna y externa saliendo de cada subclavia. La vena ácigos va por el lado derecho del cuerpo, excepto en rumiantes, donde va por el lado izquierdo y otra por el derecho, siendo la hemiácigos. Estas recorren la sangre de las intercostales y vertebrales. Posteriormente se continúa por el tórax como la vena cava. La vena porta recoge la sangre de los mesentéricos caudales, craneales, esplénica, gástrica y hepática, pasando toda esa sangre para filtrarse por el hígado, posteriormente incorporándola por la vena cava. Los renales, gonadales, celíacos, circunflejos, profundas y celíacas internas y externas drenan directamente la vena cava caudal, conectándose al tronco pudendo epigástrico. Hacia ventral está la vena epigástrica ventral y hacia craneal la vena epigástrica craneal, como su nombre dice. Las arterias coronarias se originan en dos de los tres senos de la aorta en las válvulas aórticas. Se diferencian en arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. La izquierda se origina en el seno izquierdo del bulbo aórtico. Es más grande que la derecha. Esta arteria discurre entre la aurícula izquierda y el tronco pulmonar y alcanza el surco coronario. Se bifurca en una rama descendente y otra que discurre por el surco coronario. La rama descendente, la interventricular paraconal, sigue el surco interventricular paraconal. La rama que continúa por el surco coronario, la circunfleja, rodea caudalmente al corazón y termina en las proximidades del surco interventricular derecho o subsinusal. Por otro lado, la arteria coronal derecha o coronaria derecha se origina en el seno craneal del bulbo aórtico, discurriendo entre la aurícula cardíaca derecha y el tronco pulmonar y alcanzando el surco coronario del corazón. Las venas del corazón se reúnen en la vena magna del corazón que corre junto a la arteria coronaria de izquierda. Las venas mínimas del corazón desembocan normalmente directamente en las cavidades cardíacas. Muchas gracias por su atención en este video. Buenas noches, hoy vamos a hacer una explicación, un video sobre la angiología en la medicina veterinaria. Del corazón saldrá a partir del ventrículo izquierdo la aorta ascendente. Al callado de la aorta se dividirá en el tronco brachiocefálico y la arteria aorta descendente. El tronco brachiocefálico se dirige al miembro anterior, cuello y cabeza. Proporciona como colateral a la arteria subclavia izquierda. Esta, a su vez, proporciona el tronco costocervical, dividiéndose en las arterias intercostal suprema y la escapular dorsal. La arteria intercostal suprema proporciona la segunda, cuarta o quinta arteria intercostal dorsal, irrigando los músculos intercostales. La arteria intercostal dorsal atraviesa el músculo largo del cuello, luego irrigando la región de la cruz. Tenemos varias colaterales que salen de la subclavia izquierda. La arteria cervical profunda, la segunda. La tercera colateral siendo la arteria vertebral. La cuarta colateral siendo la cervical superficial. La siguiente colateral es la torácica interna. La última colateral de la subclavia es la torácica externa. En su recorrido, esta se anastomosa con ramos perforantes con la arteria torácica interna e irriga los músculos perforantes, continuándose como arteria epigástrica superficial. El tronco brachiocefálico proporciona por el lado derecho las mismas ramas de la subclavia izquierda.
con una diferencia, existiendo un tronco costocervical profundo, donde se origina el tronco costocervical y la arteria cervical profunda. Estas proporcionarán e irrigarán lo mismo que el lado izquierdo. Luego de proporcionar la subclavia de derecha, el tronco brachiocefálico se continúa como tronco bicarotidio, dividiéndose en dos carótidas comunes, o primitivas, derecha e izquierda. Cada carótida común o primitiva asciende por la cara ventral del cuello hacia la cabeza hasta los terminales a nivel del globo carotidio. También proporcionan a las arterias tiroideas, tiroidea craneal y caudal, irrigando la glándula tiroides. La carótida interna se dirige al foramen mastoideo irrigando al encéfalo. Luego, la arteria occipital presenta una rama que se anastomosa con la arteria vertebral y continuando proporcionando una rama meningia caudal y ramas para la región de la nuca. La arteria carótida externa proporciona un tronco linguofacial que se dirige por la parte interna de la mandíbula, luego proporcionando una arteria palatina ascendente, irrigando paladar y faringe. El tronco linguofacial se divide en la arteria lingual, irrigando la lengua, y la arteria facial, proporcionando la arteria sublingual, irrigando la parte ventral de la lengua. La arteria facial proporciona la arteria labial mandibular, anastomosándose con la mentoniana, irrigando la región del mentón. La arteria facial proporciona la arteria labial maxilar, irrigando el labio superior, músculos faciales y región incisiva. Luego proporciona la arteria nasal lateral, irrigando los hollares y músculos faciales. Continuando, proporciona la arteria nasal dorsal, irrigando los mismos hollares y parte dorsal de la nariz, y al final originando la arteria angular del ojo, irrigando la parte malar y dorsal de la órbita ocular. La arteria carótida externa continúa subiendo, proporcionando la arteria auricular caudal, irrigando la parte caudal de la oreja. Luego proporcionando la arteria massetérica, irrigando el músculo massetérico y la glándula parótida. La arteria temporal superficial se divide en una facial transversa que desciende por la cara dorsal del músculo macetero y se anastomosa con la arteria facial. La otra rama de la arteria temporal superficial es el tronco aurículo palpebral, dividiéndose en una arteria auricular rostral, irrigando la oreja y parte del temporal, y la palpebral que irriga la región de la aorta y párpados. Luego la arteria se continúa como arteria maxilar y se dirige en una búsqueda del canal alar, proporcionando la arteria alveolar mandibular, la vena angular del ojo, la vena nasal dorsal, nasal lateral, labial maxilar. Estas forman la vena facial y la vena labial mandibular. La vena facial discurre por la parte ventral de la mandíbula. La vena facial transversa, la vena facial profunda y la vena bucal presentan los senos que circulan la sangre por acción de los músculos de la masticación. La vena maxilar se une con la vena facial y forman la vena yugular externa. La vena occipital igualmente se une a ellas. La vena yugular desciende por el canal yugular constituido por los músculos brachiocefálicos y esternocefálicos. Esta vena lingual y la vena maxilar, además del ángulo de la mandíbula, proporcionan los límites del triángulo de Viborg, siendo el acceso quirúrgico a las bolsas guturales. La vena cefálica del miembro anterior y la vena axilar se continúa como vena subclavia para unirse con la yugular externa. Forman la vena cava craneal, terminando en la aurícula derecha. Pasando a la angiología de miembros posteriores y anteriores, tenemos que mencionar que la angiología anatómica de los miembros posteriores y anteriores en el equino es un tema de gran importancia en la medicina veterinaria. Y usamos el equino porque es uno de los que más diferencias tienen a diferencia de otras especies, lo que nos permite explorar mucha más de esta anatomía. En el miembro anterior del equino, la arteria axilar es la principal arteria que se origina desde la arteria subclavia y se extiende hacia la región de la extremidad. La arteria axilar se ramifica en varias arterias menores que nutren los músculos y articulaciones del hombro, entre ellas la arteria braquial. La arteria braquial se encarga de irrigar el brazo y pasa por el codo, donde cambia de nombre y se convierte en la arteria mediana. Esta arteria es crucial para el flujo sanguíneo distal hacia la región del carpo y el casco, que son áreas sometidas a un considerable esfuerzo y estrés en los equinos. La arteria mediana, una vez alcanza el carpo, se ramifica en arterias digitales que van a proporcionar sangre a las estructuras profundas del casco. Este flujo sanguíneo es vital para el crecimiento y la regeneración del casco, permitiendo una absorción de impacto efectiva y previniendo daños en esta estructura que soporta el peso corporal. En el caso de los miembros posteriores, los que están hasta atrás, el sistema arterial también comienza con una arteria principal,
La arteria femoral, la cual se origina de la arteria ilíaca externa y se extiende hacia el muslo. La arteria femoral sigue su trayecto descendente hacia el área de la rodilla, donde pasa a denominarse arteria poplitea. La arteria poplitea se ramifica y envía sangre a las estructuras adyacentes y continúa hacia la región distal, convirtiéndose en la arteria tibial. La arteria tibial se ramifica aún más y nutre la región del tarso y el casco, proporcionando un aporte sanguíneo suficiente para soportar el peso y la presión durante el movimiento. Muchas gracias.